La sombra está formada por aspectos de nosotros mismos que hemos negado o reprimido. Contiene impulsos básicos y naturales que no hemos integrado en nuestra personalidad consciente. Aunque puede parecer oscura y destructiva, también posee cualidades creativas y energía vital. La sombra es una fuente de energía creativa y vital cuando se integra adecuadamente en la personalidad consciente. Contiene valores y atributos que, si se reconocen y aceptan, pueden enriquecer nuestra vida. Al hacerse consciente, la sombra puede transformarse en luz, aportando crecimiento personal y autocomprensión. Cuando se niega o reprime, la sombra puede manifestarse de manera destructiva y perjudicial. Puede generar un conflicto entre la mente consciente y las fuerzas instintivas reprimidas. Sin integración, podemos proyectar aspectos de la sombra en otros, juzgándolos y rechazándolos por cualidades que en realidad residen en nosotros mismos. La sombra busca ser reconocida y aceptada para integrar todos los aspectos de nuestra personalidad. La integración de la sombra es esencial para alcanzar un equilibrio interno y un sentido de completitud. El mayor temor relacionado con la sombra es enfrentar y aceptar los aspectos de nosotros mismos que hemos negado y reprimido. La sombra nos invita a explorar las partes de nuestra psique que hemos ocultado o rechazado. Este arquetipo nos desafía a reconocer y aceptar tanto nuestros instintos primitivos como nuestras cualidades destructivas, entendiendo que son una parte integral de la totalidad. La integración de la sombra es un paso crucial en el proceso de individuación, permitiéndonos alcanzar una comprensión más completa de nosotros mismos y una mayor armonía interna. El concepto de la sombra desempeña un papel de vital importancia en la psicología analítica de Jung, quien señaló que ésta contiene los aspectos escondidos, reprimidos y en algunos casos destructivos de la personalidad. En los sueños, esta aparece como una bestia o monstruo terrorífico o como un asesino que representa las fuerzas instintivas internas que pueden llegar a ser demoledoras si no se canalizan adecuadamente. Estas figuras oscuras o demoníacas representan trozos significativos de la vida que debemos aceptar. Este es uno de los conflictos más difíciles que encontramos en el camino de la autorrealización. La persona y la sombra, aunque separados, están profundamente ligados. La personalidad quiere conjurar los instintos primitivos de la sombra, por ello mantiene un conflicto permanente con ella. En realidad, ambas, sombra y personalidad, tienen cualidades nutricias y dañinas a la vez. El conflicto entre la personalidad y la sombra se expresa en la mitología en la contienda entre el héroe arquetípico y las cósmicas potencias del mal, entre comillas, personificadas en dragones y otros monstruos de las leyendas antiguas. En la literatura aparece en libros como El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde se explora la sombra como un aspecto reprimido de la personalidad. Muchos mitos y cuentos de hadas hablan de un príncipe convertido por una hechicera en un animal salvaje o en un monstruo, el cual es redimido por el amor de una doncella. Este proceso nos muestra que la sombra no es destructiva por naturaleza. Su destructividad es causada por el hecho de haber sido negada y reprimida por tanto tiempo. La oscuridad de la sombra se transforma en luz al hacerse consciente. No todo en la sombra es dañino. Esta también posee cualidades creativas, instintos naturales e impulsos creadores necesarios para autorrealizarnos. En la mitología hindú se reconoce la energía creativa de la sombra en deidades como la diosa Kali. Para la mente occidental, su apariencia feroz se confunde con la de un demonio. Sin embargo, los hindúes saben que detrás de su aspecto oscuro y terrible
se encuentra una fuente de energía creativa que, cuando se canaliza adecuadamente, aparece como una madre protectora y liberadora. Lo mismo sucede en el budismo tibetano con las llamadas deidades iracundas como Mahakala, quien a pesar de su aspecto terrible, destruye los obstáculos espirituales y protege a los practicantes. La tradición cristiana es netamente dualista. La sombra, personificada en la figura del diablo, se ha retratado de tal manera que hace imposible que un cristiano devoto pueda integrarla. Sin embargo, llama la atención que el nombre Lucifer signifique portador de luz, dando a entender que este arquetipo posee elementos nutritivos en su interior. Y es que, si pudiéramos ver a nuestra sombra, el lado oscuro de nuestra naturaleza, con ecuanimidad, ésta perdería toda cualidad destructiva y se convertiría en una fuente de energía y vitalidad. En su aspecto más destructivo, la sombra colectiva de un grupo de personas puede generar actos impulsivos como las azonadas o los linchamientos. A veces la sombra se apodera del inconsciente colectivo de una nación o un continente. Esto es lo que sucede en las guerras cuando sacan a la superficie el lado más siniestro y destructivo del ser humano. La sombra contiene generalmente valores necesitados por la conciencia, pero que existen en una forma que hace difícil integrarlos a nuestra vida. Que la sombra se convierta en nuestro amigo o en nuestro enemigo depende en gran parte de nuestra actitud ante ella. La sombra se hace hostil solo cuando es desdeñada o mal comprendida. Cuando el ser y la sombra apuntan en la misma dirección, ésta se hace muy poderosa. Y es que el arquetipo de la sombra contiene fuerzas valiosas y vitales que necesitan ser asimiladas por la parte consciente de la mente. El ego debe renunciar a su orgullo y moralismo para vivir conforme a algo que parece oscuro, pero que en realidad no lo es. Para dar un salto cuántico en tu despertar espiritual, es necesario que empieces a integrar tu sombra. Esto no quiere decir que vayas a hacerlo de una vez. Este es un proceso gradual que sucede a medida que te haces consciente de tus emociones y pensamientos desbordados, observándolos de manera ecuánime, sin juzgarlos. Cada vez que haces esto, una porción de la sombra se hace consciente, con lo cual transforma su aspecto destructivo en algo creativo. Este video es un extracto del libro El poder de los arquetipos de Walter J. Velázquez, disponible en Amazon. Enlace en la descripción. Este es un canal dedicado al despertar de la conciencia. Ayudaría mucho si te suscribes a él, le das me gusta, escribes un comentario y lo compartes con tus amigos. Deseo un día lleno de conciencia para ti.